El Señor dice que son los fariseos, y no solo ellos, también los escribas, son amantes, amigos del dinero, Lucas 16:14. Si son amantes del dinero, no pueden decir que aman a Dios. En el corazón, a Dios lo aborrecen, lo rechazan. Y nuestro Señor lo sabe, por eso, atención, vamos a citar aquel texto. El Señor ahí les desenmascara lo que hay realmente en el corazón de estos hombres. Vamos a escuchar aquel texto a propósito de los bienes, de la riqueza, que aparece en San Mateo, capítulo 6, en ese versículo 19. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. La sentencia es brutal en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Y cuál es el tesoro más importante de los pastores judíos de aquella época, de los escribas y de los fariseos? Su tesoro es precisamente el dinero, Mamona, que es un dios falso, que es un ídolo. Por eso están cometiendo un pecado de abominación, y esto los hace abominables ante el mismísimo Dios. Es idolatría. Y el hecho de que su corazón no esté amando a Dios ni sirviendo a Dios, no dejemos de recordar la sentencia que el Señor, que conoce lo que hay en el corazón, porque el mismo Señor dice en Lucas 16:15 en ese párrafo, pero Dios conoce vuestros corazones. Y en Mateo capítulo 6, capítulo 7, de Marcos, capítulo 7 de Marcos, versículo 6, dice el Espíritu Santo, Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Realmente no aman al Señor vivo y verdadero, aman al otro Señor. Realmente no adoran al Dios vivo y verdadero, adoran e idolatran el dinero a quien se han entregado, y por eso la sentencia radical de Jesús en Lucas 16, versículo 13, párrafo final: no podéis servir a Dios y al dinero. Y vean, es abominable ante Dios. Nos hace recordar a la séptima iglesia, séptima carta que encontramos en el Apocalipsis capítulo 13, versículo del 14 hasta el 22, el final de ese capítulo 3, donde a tenor de los peritos es una radiografía eclesiológica que en algún momento de la historia observaremos una eclesiología con estas características. ¿Y cuál es la eclesiología con esta característica? Donde salta a la vista precisamente los dos pecados capitales que hemos meditado en esta semana, antier y hoy. En primer lugar, la soberbia. Y en segundo lugar, pues la avaricia. Y obviamente una iglesia que así presume en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. La iglesia de Laodicea, una iglesia rica, una iglesia poderosa, y que parece ser que representa a la iglesia de los últimos tiempos, porque ocurre este fenómeno tremendo, el mismo fenómeno que ocurrió paralelamente en el Antiguo Testamento. Ojo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tú dices, o sea, la iglesia de la Odisea le dice al Señor, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y vean la sentencia o la respuesta del Señor, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión. En realidad eres pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué? Porque aunque tenga una estructura de poder y de reconocimiento por todos los pueblos y todas las instituciones políticas sociales que hay en el mundo, que ahora ya están en beneplácito y en compadrazgo con la institución católica,
y que todos son capaces de caber en esa gran fraternidad universal, en lo que se llama el falso ecumenismo, la Iglesia verdaderamente ahora goza de gran reconocimiento en el mundo por las instituciones, porque se ha hecho comadre de todas ellas. Entonces, ahora goza de poder, de reconocimiento, pero lamentablemente el precio es que ha traicionado a Cristo. Y a Cristo ya no lo tiene en el centro, soberbia. ¿Se acuerdan? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, pero ya no están en la dinámica del Dios vivo y verdadero. Aquí también en esta iglesia, que debería de ser cristológica y que Cristo tendría que estar en el centro, como todavía aparece en la primera carta en Éfeso, capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 1. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Pero ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ya no es una iglesia cristológica, es una iglesia que ha colocado a otro Señor dentro de ella. ¿Y eso dónde lo descubrimos? Pues porque el Espíritu Santo es claro en Apocalipsis 3:15, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, o sea, hay dos señores. Y en realidad amas a uno y aborreces al otro. No puedes servir a uno y al otro. Y el espíritu del mal, para estos tiempos, en eso que se llama falso ecumenismo, busca realizar una síntesis, una mezcla, un híbrido, un sincretismo entre el agua y el aceite, entre Cristo y el otro Señor, entre paréntesis, pues anticristo, entre la iglesia verdadera y la falsa iglesia, entre el evangelio, que es la única verdad revelada por Dios, y otras teorías, pensamientos o doctrinas que son de hombres y no vienen de Dios. Por eso esta iglesia de la Odisea es tibia. Apocalipsis 3:16. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Eso es asqueroso. Es una iglesia asquerosa. Es un cuerpo místico de Cristo asqueroso, porque tiene a dos señores. Y a uno ama y al otro no. Obviamente, si está permitiendo todas estas cosas y los frutos es una síntesis, un falso ecumenismo, etc., el triunfo no lo lleva el verdadero Señor, que es Cristo, sino el otro Señor. Por eso se ha logrado esta mezcolanza y este sincretismo terrible, colocando a Cristo afuera, en la puerta. Colocando a Cristo afuera, en la puerta. Eso es impresionante. Cristo ha salido, Cristo ha sido sacado, Cristo ha sido expulsado y Él sigue tocando la puerta para aquellos que le abran y escuchen su voz, el verdadero evangelio, la palabra verdadera, la palabra auténtica. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea es una iglesia en primer lugar soberbia, en segundo lugar una iglesia con un tremendo espíritu de avaricia, de poder. Y el único que ofrece el poder de tal magnitud y que te lo concede, según él, su promesa, pero el precio es cometer idolatría, es decir, apartarte del Dios vivo y verdadero, es precisamente el ángel caído. ¿Acaso no recordamos la tercera tentación en Mateo capítulo 4, versículo 8? Todavía dice la palabra de Dios, le lleva consigo el diablo a nuestro Señor a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dice entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Jugando con las palabras de Lucas del día de hoy, atención, lo que está diciendo el Señor es, solo a Dios hay que amar, solo a Dios hay que entregarse, solo a Dios hay que servir. Y a los ídolos, en este caso el ídolo del poder, que está vinculado también a la avaricia, a la soberbia, a ellos hay que aborrecer, porque el verbo es
Lucas 16:13, aborrecer a uno, dice, ¿no? Y rechazar al otro y no servirlo, detestarlo como lo detestó el Señor, rechazando esta propuesta del espíritu del mal. Estos hombres pastores de Israel, queda demostrado, ellos que están sentados en la cátedra de Moisés, simple y sencillamente ya no sirven al Dios vivo y verdadero, sino que están en otra dinámica, hay que decirlo con claridad, en el espíritu del anticristo, lo que se opone al reino de Dios. Por eso ellos no entran y ni dejan entrar a los otros. Recordemos Mateo capítulo 23, en ese versículo 13, ¿no? Donde él por 7 ocasiones, nuestro Señor les grita en su cara con un gran dolor en su corazón, ¡ay, ay, los ayes! Porque viene la ruina para estos hombres.